Shabbat Shalom, familia hermosa de mi corazón, mis apreciados hermanos en el Señor y cualquier persona que nos pueda estar compartiendo este estudio a través de internet. La parashat de esta semana se llama Parashat Mishpatim. Se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo, del capítulo 21 hasta el capítulo 24 completo. Trata básicamente, como un resumen, de diferentes tipos de leyes civiles y de administración de justicia. Leyes de restitución sobre la esclavitud, leyes sobre los bienes que están dados en préstamo, diferentes tipos de leyes. Y luego, al final, finaliza con las 3 fiestas de peregrinación de nuestro pueblo. Y por último, digamos que el pacto, el rociado de la sangre del pacto. Hay una parte también donde habla de un encuentro del pueblo, o de los ancianos, de los líderes, con el Eterno mismo. Básicamente nos vamos a concentrar en el capítulo, o nos vamos a concentrar en los Mishpatim, explicar qué son los Mishpatim, ahondar un poco en ese tema y después ver algunas de las leyes específicamente o mandamientos. Mishpatim significa los juicios. En la mayoría de las Biblias ha sido traducido como los decretos. Estos son los decretos, pero realmente significa los juicios, para ser más precisos y exactos. Es el plural de la palabra griega mishpat, que significa juicio. Mishpatim son los juicios. Ok, el primer versículo de esta parashá está en Éxodo 21:1 y dice: estos son los juicios que pondrás delante de ellos. Como les dije, la mayoría de las Biblias dice: estos son los decretos. Pero así se entiende mejor. Estos son los juicios que pondrás delante de ellos. ¿Quién lo va a poner? Moshe. ¿Delante de quién? De nuestro pueblo Israel. Es decir, las leyes, los juicios que el Señor pone delante de nosotros, de cada uno de nosotros. Como introducción a este estudio, vamos a profundizar en lo que son los Mishpatim, para qué sirven, el porqué de los Mishpatim, etimológicamente cuál es la raíz de la palabra Mishpat, cuál es la visión de los mandamientos que existe dentro del judaísmo, cómo interpretar correctamente las leyes y de dónde se originan o de dónde nacen los Mishpat, que son esos juicios. Vamos a empezar con el punto número 1. ¿Qué son los Mishpatim? Bueno, son mandamientos de justicia. Porque Mishpat significa juicio, son mandamientos para hacer justicia. ¿Para qué sirven los Mishpatim? Vamos a ver qué dice la palabra. En Romanos 13:10, Carlitos, ¿puedes leerlo, por favor? El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ok. Tienen que ver directamente con las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con el prójimo. El amor al prójimo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros logramos entender y llevar a la práctica los Mishpatim, o estos mandamientos de juicios, nosotros vamos a aprender cómo amar al prójimo. ¿Qué dice Mateo 7:12, Tati? Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Generalmente nuestros sabios enseñaban que no debemos hacerle a los demás
lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Pero Yeshua dijo lo mismo, pero de una manera más, en un lenguaje más positivo, ¿no? Más bien, hagámosle a los demás lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Y ahí vamos a coincidir con lo que dice la Torá y los profetas. También podemos leer en 1 de Pedro 1:16 y en Juan 17:17 otra de los del propósito de para qué sirven los mishpatim. Juanita, ¿nos podrías leer ambos versículos, por favor? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ok, entonces, los mishpatim están puestos, ¿para qué? Para que seamos santos. Sencillo. ¿Y cómo nos santificamos? En su palabra. En su palabra. ¿Pero qué consiste santificarnos en la palabra de Dios? Escucharla, entenderla y obedecerla, ponerla por obra. De esa manera nosotros nos santificamos. Entonces, tenemos que estar claros que la Torá tiene un propósito para el no creyente, que es conducirlo al Mesías. El Mesías, por su gracia y su sacrificio, es el único que nos puede salvar. Una vez ya salvos, la Torá cumple el siguiente propósito, que es santificarnos, enseñarnos a amar a Dios, a las demás personas. ¿Sí? La Torá tiene un propósito para el no creyente y la Torá tiene un propósito para el creyente. Entonces, resumimos la segunda pregunta que nos hicimos. ¿Para qué sirven los mishpatim? Regulan la relación de amor con nuestro prójimo. Y número 2, para que seamos santos. Ahora, ¿por qué? El porqué de los mishpatim, de esos mandamientos. Ojo, los mishpatim, que son esos mandamientos de juicio, no son los únicos mandamientos que existen en la Torá. Están los sedot, que son los testimonios, están los hukim. Hay diferentes tipos de mandamientos, pero específicamente estos son los que regulan nuestras relaciones interpersonales. El porqué de los mishpatim. Vamos a ver qué dice la Torá al respecto. En Levítico, Vaikra 11:45, Estefanía, ¿puedes leerlo, por favor? Porque yo soy Hashem, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahí vemos 3 puntos. Uno, porque Él es Dios, Él es Hashem, Él es el Eterno. Tan sencillo. A veces nosotros nos ponemos a buscarle las 5 patas al gato y a darle vueltas a las cosas porque no queremos hacer algo, ¿no? Y es sencillo. ¿Por qué? Salud, mi amor. ¿Por qué tenemos que obedecer al Señor? Porque Él es Dios. Y punto. ¿Cómo vamos a ponernos a discutir con el Señor? No es correcto. El segundo punto en este versículo que leyó Estefanía es porque Él nos liberó. Por lo tanto, tiene derecho sobre nosotros, por ser nuestro libertador. Y el tercer punto dice que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él quiere que nosotros seamos como Él. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, debemos ser como Él es. Él es nuestro patrón de comportamiento. Él es nuestro ejemplo, nuestro destino. ¿Qué dice Vaikra, Levítico 20:26? Amor de mi corazón y de mi vida. Me seréis pues santos, porque yo, Hashem, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que
aquí hay un nuevo punto adicional a los que ya habíamos visto. Porque Él nos apartó a nosotros. Y nosotros le pertenecemos. Entonces, si nosotros le pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La gente dice, yo soy libre, yo hago lo que me dé la gana. Y ese que dice eso le pertenece a Satanás, le pertenece al pecado y a la muerte. Él está creyendo una mentira, no es libre. Ahora, la verdadera libertad es la del pecado y la muerte, y eso, para que se ejecute, quiere decir que hemos pasado a ser propiedad de otro Señor, en este caso, el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, debemos obedecerle, porque Él es nuestro dueño. Nosotros le pertenecemos. Resumimos el por qué no Mishpatim. Porque Hashem es Hashem. Porque Él es santo. Porque nos liberó. Porque es nuestro Dios. Porque nos ha apartado y porque le pertenecemos. ¿Ok? Vamos al punto número 4. ¿Cuál es la raíz etimológica de la palabra Mishpat? Y aquí ustedes van a poder visualizar un poquito mejor algo interesante que tiene el idioma hebreo. Es un idioma de raíces. Entonces, de una misma raíz se forman múltiples palabras que están relacionadas directamente con esa raíz. Entonces, fíjense. Aquí está mi palito. Aquí está la palabra Mishpat, que es el singular de Mishpatim, que es la que estamos estudiando ahora, ¿no? La raíz son estas tres letras, la Shin, la Pe y la Samet. Y con esta misma raíz se escribe la palabra juez, se escribe la palabra tribunal o juzgado, se escribe la palabra arbitraje, sentenciado, juzgar, y todas estas palabras están relacionadas entre sí por la misma raíz. Ahora, el juez se escribe así o sin esta bab y se escribe así, ¿no? Ahora, ¿cuál es la raíz de la palabra juicio, que es mishpat? Es juez. ¿Quién es el juez? Hashem. ¿Y Hashem cómo nos juzga? ¿Cómo juzgan los jueces? Con la Constitución y las leyes. ¿Cuál es la Constitución que el Señor nos ha dado? La Torah. Su Torah. Y con esa Torah es que nos juzga. Y nos las da. El propósito de darnos la Torah no es condenarnos, sino es que tengamos el debido proceso, que lo conozcamos y que tengamos acceso a todos los beneficios que podemos obtener en medio de un juicio, por medio del juicio que Él ejecutó sobre su propio cuerpo, es decir, sobre Mashiach. ¿Ok? Seguimos avanzando. Entonces, vamos a ver estas tres letras que conforman, que es la raíz de Mishpat, y vamos a ver el significado desde el punto de vista pictográfico. La Shin, la Te y la Tet. Me equivoqué, dije la Samet, esta es la Tet, ¿no? La Shin habla de destrucción, porque con los dientes destruimos los alimentos, ¿no? La Pe representa una boca con la cual hablamos. Y la Tet representa una serpiente alrededor de. Por lo tanto, podríamos entender pictográficamente que esa palabra, esa raíz de juicio, que significa juez, significa destruidos por nuestro hablar, rodeados por la serpiente. O sea, juzgados por lo que decimos, por toda cosa vana que sale de nuestros labios.
Porque en nuestra boca está la vida y está la muerte. Por una misma boca bendecimos al Eterno y maldecimos al hombre que fue hecho en su imagen y semejanza. ¿Ok? Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre nuestras palabras, ¿no? ¿Puedes leernos, Tati, por favor? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ok, señora Mili, que usted no nos ha leído, le voy a poner 2 versículos para que nos lea. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Entonces, qué interesante cómo se relacionan las raíces de las palabras y cómo cada letra tiene un significado que nos ayuda a comprender más lo que hay en el corazón del Señor, ¿no? El Señor nos habla de múltiples formas. El Salmo 94:1, Alfonso, ¿qué dice? Oh Hashem, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Hashem? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Amén. Pues Hashem es el juez de toda la tierra. Él es nuestro vengador. Nosotros debemos esperar en Él y tener confianza de que Él va a pagar con justicia a cada uno de los seres que Él ha creado. Por eso no debemos precipitarnos y tomar la venganza sobre nuestras manos, porque estaríamos tratando de sustituir al Señor en su función. Ok. Ahora, Hashem, que es el juez de la tierra, ¿qué dice sobre el juicio en Juan 5:22, Tati? Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. O sea, Él delegó el juicio al Hijo. Así como un juez delega en el estrado el juicio, en los, ¿cómo se llaman las personas que están en los testigos? A los testigos esa competencia. El Señor lo ha delegado el Padre en el Hijo. Ok, entonces en conclusión, la raíz de la palabra mishpat, que significa juicio, es juez. Hashem es el juez de toda la tierra. Él le entregó el juicio a Yeshua. ¿Con qué juzga? Según sus mishpat, según sus leyes. ¿Y qué juzga? Todo lo que sale de nuestras bocas. Amén. Amén. Vamos ahora al punto número 5 y 6. Esto se pone interesante. ¿Cuál es la visión de los mandamientos dentro del judaísmo y cómo interpretar correctamente las leyes o los mandamientos? Fíjense. Antes de esta parashá, ¿qué fue lo que habíamos visto? Primero vimos los 10 mandamientos en la parashá Yitro y en la siguiente parashá, o sea, pegadito junto con los 10 mandamientos, vino después las leyes del altar, cómo construir el altar y cuáles eran las leyes que regían los procesos dentro del tabernáculo, ¿no? Luego viene esta parashá que nos habla de las leyes y procedimientos civiles. Entonces, están una junto con la otra, por eso se llama la yuxtaposición, que es la acción de juntar una cosa con la otra. Con esta idea, en el judaísmo siempre se tiene la visión de que los mandamientos Dios nos los dio como una manera de conectar los cielos con la tierra, traer lo divino a lo humano, ¿no? Yo voy a leer esto que escribí aquí. Dice así: el hecho cronológico de juntar los 10 mandamientos con las leyes del altar y luego con las leyes o procedimientos civiles nos conduce a una visión dentro del judaísmo donde Hashem
no se circunscribe al ámbito religioso y de los ritos solamente. El mundo occidental traza una línea divisoria entre la Iglesia y el Estado. Para el Eterno no existe esa división, no existe. La santidad se exige en todos los ámbitos de nuestra vida, desde nuestro servicio en el santuario, como hoy estamos nosotros aquí celebrando este Shabbat precioso, como en cada una de las áreas donde nosotros nos desenvolvemos, en nuestros trabajos, en el trato con nuestros amigos, en el trato dentro del hogar con nuestras esposas, hijos y el resto de nuestros familiares, en la manera de comer, en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de sentir, en todas las áreas de nuestra vida. El Señor quiere que nosotros juntemos y practiquemos la santidad. Para eso son los mandamientos. Y como los mandamientos, los juicios provienen del juez, son imposibles que puedan ser abolidos. Imposible. Porque es como abolir al juez. Si es un juez sin constitución, ¿cómo juzga? No puede. Entonces, si los mandamientos están abolidos, ¿cómo va a juzgar el Señor en el juicio final todas las cosas? ¿Sabes, Rey? Que eso me confirmó un poquito la otra vez en una reunión, bueno, que nosotros tenemos el lunes, que decían que nosotros no deberíamos separar como lo sagrado de lo secular, porque tenemos esa tendencia y a veces como decir, no sé, este trabajo no tiene nada que ver o como que aquí no veo al Señor, y es todo lo contrario. O sea, como tú dices, en cada área de nuestra vida deberíamos poder manifestar o ser esa luz o ese testimonio en cada área. Claro, que todo se decante en cada cosa que nosotros hagamos. Hay muchos dichos del mundo que dicen cosas contrarias, como por ejemplo, bueno, ¿y tú qué haces con esa Biblia de los brazos? ¿Tú acaso tú haces mercado con la Biblia? Cosas así, son como que la gente siempre como que quiere separar lo que es la vida religiosa y ritual de la vida del día a día. Okay. Pero eso no es la mentalidad que debemos tener nosotros. Si me hacemos como cada cosa, o sea, en cada área, en cada momento, nosotros deberíamos encomendárselo, entregárselo al Señor en cada relación, en cada conversación, en cada cosa. Todo, pero todo tiene que ser con entendimiento, porque tenemos que estudiar los mandamientos, tenemos que buscar los principios que hay detrás de cada mandamiento, tenemos que ver qué es lo que Dios nos quiere decir y cómo debemos aplicarlo. Bueno, incluso tú ahorita hablas del amor, y a veces creemos que el amor es como decimos, como consentir todo. Yo ayer tuve una situación donde alguien hizo un comentario y como a veces si no decimos algo, o sea, yo no reaccioné en el momento, pero si a veces no corregimos a las personas creen que lo que dijeron está bien, o sea, como que es normal y está bien el comentario, ¿me explico? Y como que fue aceptado. Exacto, entonces hay como que dejarle saber, o sea, en ese caso, o sea, es algo irrespetuoso, no venía ni al caso, ni tengo la confianza, ni mucho menos, pero me refiero, es dejarle saber a la persona que lo que hizo, lo que dijo, cualquier comportamiento no es correcto. Es probable que esa persona ni conozca al Señor, mucho menos los mandamientos del Señor. Y él se trata de relacionar como ha aprendido a relacionarse, como le enseñaron desde pequeño. Entonces no tiene otra manera de relacionarse, sino de una manera que es un falso amor. Claro. Okay. No, exacto, lo que es el amor, por eso que a veces poderlo identificar, porque creemos que simplemente es eso, decirle a todo el mundo sí a todo. Y debemos saber, exacto, como nuestros padres y como el Señor nos disciplina a nosotros, a veces donde sufrimos, pero lo hace por amor a nosotros, para que nos vaya bien. Ahora, ¿cómo aprendemos nosotros a amar si no es con lo que el Señor nos dice? Él es el que tiene, el que puede calificar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora fíjense qué interesante esto. Esto es como se escribe el nombre del Señor, la Yod, la Hei, la Bat y la He en hebreo. Cada letra tiene un valor, entonces el nombre del Eterno vale 26, 10, 5, 6, 5. Cuando lo suma da 26. Ahora, la letra Aleph,
que habla del líder fuerte, que habla del eterno mismo, que es el que representa el número uno, que Dios es uno solo, con la que empieza la palabra Elohim, que es Dios, es esta. Pero la letra Aleph, a su vez, está conformada por 3 letras, que son una yod arriba, una yod abajo y una vav, que es esta letra, en el medio. La vav, en el hebreo, en el paleo hebreo, se escribe, es como representa a un clavo y habla de conexión. Los clavos ayudan a conectar, ¿no? Entonces, la yod es la primera letra de los Hei Vahet. Y esta otra yod, y está aquí arriba en los cielos. Pero esta yod está, como decir, en la tierra. Y aquí esta va, conecta los cielos con la tierra. Esa es la idea que nosotros tenemos que manejar. ¿Cómo conectar nosotros los cielos con la tierra? Bueno, el Señor nos ha mandado los mandamientos, pues para eso. Cuando nosotros compramos esos muebles fáciles de armar, ármelo usted mismo. ¿Cómo lo conectamos? Manual. Coge el manual. Si no tiene el manual, concha, la cosa se pone bien ruda. Ok, mire, aquí podemos ver la Aleph de nuevo, ¿no? La Yod de Yod He Vahet en los cielos, conectándose con la Yod de Yeshua, que es la primera letra de Yeshua. Porque Yeshua es la imagen visible del Dios invisible que está en los cielos. Yeshua es Dios, Hashem, despojándose de todo su poder y toda su investidura y vistiéndose como uno de nosotros para venir hasta acá y ponerse a nivel de nosotros y enseñarnos en la práctica cómo guardar los mandamientos. Y tú sumas la yod que vale 10 con esta otra yod que vale 10 y con esta vav que vale 6 y suma 26, que es el nombre de Hashem. Ok, el Señor es perfecto en todas las cosas. Amén. Ahora, fíjense esto. Ya vimos la yod que está abajo del Aleph, que nos conecta con los cielos. ¿Qué dice Mateo 4:17? Juanita, por favor. Desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi amor, ¿puedes leernos Mateo 6:10, por favor? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Le suena conocido esa estrofa? Sí. Es parte del Padre Nuestro. ¿Quién nos enseñó eso? Jesús. Yeshua mismo. Entonces, Yeshua, cuando él vino, dijo: se ha acercado el reino de los cielos. Yeshua representa el reino de los cielos. Es la conexión con Hashem. ¿Entiendes? Hay un rabino que está vivo actualmente en Australia, en Sydney, se llama el rabino Joshi Brown, y yo me extraje algo que él escribió y se los quiero compartir. Y digamos que esto lo está diciendo él como la función del Mesías cuando venga, porque él no sabe que el Mesías es Yeshua y que ya vino y que va a volver, pero él está esperando que el Mesías venga. Y él dice en este escrito que la función del Mesías es una función mediadora. Se los voy a leer. Nuestro deber es crear una unión entre la sustancia material del mundo y su realidad espiritual. Desposar al cielo y la tierra. Qué bonito, ¿no? Desposar al cielo y la tierra. Llámenlo arbitraje, negociación, agencia o realizar un matrimonio. Se nos ha confiado la sagrada misión de perfeccionar este mundo trayendo espiritualidad y divinidad a un mundo que de otra manera no sería piadoso. En la palabra dice que el misterio de la piedad es que Yeshua vino a este mundo, murió y después resucitó y volvió a subir. Bueno, de otra manera este mundo no sería piadoso. Nuestra observancia de las mitzvot son mandamientos, se centra en este ideal de crear un puente sobre el abismo entre la divinidad y la mundanalidad. Cada vez que nos ocupamos del acto físico de cumplir una mitzvah, un mandamiento,
apuramos el proceso de hacer descender lo divino a nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, la divinidad no se circunscribe a este momento, a un momento específico, a un sitio específico, sino vive dentro de nosotros, por lo tanto debemos llevarlo a todo nuestro entorno. Ok, primera de Timoteo 2:5, que dice Estefanía de mi corazón. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Mashiach Yeshua. Esa es su función, ¿no? Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con, yo no sé, yo lo puse aquí, pero desde aquí comienza. Aquí se conecta con el siguiente punto, que es cómo interpretar la Torah, ¿no? ¿Qué dice Mateo 5:17? Renata, por favor. No pienses que he venido para abolir la ley Torah o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Hasta ahí. Ok. Esa palabra cumplir en griego es el griego plero, que está en el diccionario de Strong, cualquiera que lo quiera buscar, es el 4137. Significa no solamente cumplir, sino cúmplese, cumplido, llenos, para hacer completa o para completar. Entonces vamos a leer de nuevo el mismo versículo, entendiendo el significado de ese cumplir. No penséis que he venido para abolir la Torah, la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para llenar, para hacer completa, para hacer plena. ¿Por qué la hace completa? ¿Por qué la hace plena? Porque cuando Yeshua estuvo caminando en este mundo, Él cumplió la Torah a la perfección. Le dio siempre la correcta interpretación a los mandamientos y lo ejecutó en el momento apropiado, a su tiempo, en el tiempo apropiado también. Como decía Tati, a veces no reaccionamos en el tiempo correcto. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos en el momento correcto. A veces no sabemos lo que tenemos que hacer y nos equivocamos. En cambio, el Señor sabía lo que tenía que hacer y lo hacía en el momento correcto y siempre le dio la correcta interpretación y aplicación práctica a cada mandamiento. Amén. Eso es lo que habla este versículo, ¿no? Muchos lo han interpretado que el Señor, bueno, ahí habla claramente de que la Torah no está abolida ni los mandamientos. No sé por qué tanta gente cree y dice lo contrario y enseña lo contrario. Conclusión. El Mashiach, Yeshua, no ha venido a malinterpretar la Torah. Vino a darle la correcta interpretación. Conclusión también. Entonces, ¿cuál es la visión de los mandamientos dentro del judaísmo? En resumen, traer lo divino a lo terrenal, para que Israel cumpla los mandamientos en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo interpretar correctamente los mandamientos? Con la mediación del Mashiach, quien dará la correcta interpretación a la Torah, siguiendo su ejemplo. Si queremos saber cómo vamos a cumplir mandamientos, leamos los evangelios, y ahí nos vamos a dar cuenta. Ok. ¿De dónde se origina o dónde nacen los mishpat? Ya más o menos lo hemos visto con lo que hemos visto con la etimología de la palabra, pero quiero mostrarles esto. Fíjense, Salmo 89:14. ¿Qué dice, señor Emilio? La justicia y el juicio mishpat con el fundamento de su trono, son el fundamento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Según este versículo, ¿de dónde se origina o nace? ¿Cuál es el fundamento de las mishpat, del juicio? El trono de Dios. Ese es el fundamento. De ahí proviene. Ok. En este versículo, Abraham, ¿puedes leerlo, por favor? Te puse el versículo más largo de todos para ti. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Amén. Sus obras. Ok, entonces, esto nos confirma que el juicio final, ¿dónde va a ser ejecutado? En el trono de Dios. El mismo trono del rey con el que imparte justicia es el mismo trono donde ese rey que también es juez va a hacer juicio. Ahora vamos a ver otro principio de dónde salen los mishpatim. Salmo 111, 7, 8, Estefanía de mi alma. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con verdad y rectitud. Son afirmados para siempre jamás. ¿Qué son afirmados para siempre jamás? Los mishpat, todos los preceptos. Ahora, y están acompañados de la verdad. Entonces, toda la verdad no puede ser quitada. La verdad es absoluta. Y si los mishpat son verdad, tú no puedes quitar eso. Ahora, esa expresión, son afirmados para siempre jamás, podría ser mejor traducida directamente del hebreo, como que son apuntalados por siempre y para siempre. Es lo que dice más exactamente ese versículo. Son apuntalados por siempre y para siempre. O sea, vienen del trono de Dios, vienen desde la eternidad y van a estar hasta la eternidad. Por eso es que Yeshua decía, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque su palabra proviene de la eternidad y va a estar por la eternidad. El Salmo 9:7, Juanita, ¿puedes leerlo, por favor? Pero Hashem permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio. Ahí vemos los tres elementos que he querido resaltar. Permanece para siempre la eternidad, el trono y el juicio, que es el Mishpat. ¿No? Todos parten de Hashem mismo. Son indivisibles. Entonces, yo puse esta imagen para que nos imaginaran, a través de las cosas que Dios crea, a través de las cosas físicas, Dios nos revela verdades espirituales. Y quiero que por un momento meditemos en estas verdades de lo que acabamos de leer, sobre los Mishpat, el trono, la eternidad y Hashem mismo. Tengo dos videos aquí, voy a poner este video mientras meditamos un poquito en eso. Podemos imaginarnos eso como el trono, ¿no? Como lo que está en los cielos, ¿no? En las alturas. Y de ahí parten los mishpat, los mandamientos. Los mandamientos tienen origen en el trono de Dios. Y son parte de la eternidad. Por lo tanto, no los podemos limitar en el tiempo, de que antes eran válidos y ahora en este tiempo ya no son válidos, porque son eternos. Amén. Y son como un río de agua viva.
Cuando nosotros practicamos los mandamientos, alrededor nuestro hay abundancia. Hay justicia. Es algo deseable. Los mandamientos tienen que ser algo que nosotros debemos amar. Como decía el rey David, que eran deliciosos. Él se deleitaba en los mandamientos, en los preceptos, en los testimonios del Señor mismo. Y deseo en mi corazón que con esta imagen quede como que grabado en lo más profundo de todos nosotros ese concepto. Por cierto, esto es en Venezuela. Impresionante. Qué lindo. Venezuela se va a volver el país más turístico. Miren qué hermoso. Increíble. ¿Sí? Los mandamientos son bendiciones para nosotros. Son lluvia de bendiciones para nuestra vida. No son para fregarnos la paciencia. Qué fastidio con esos mandamientos. Nosotros cuando le damos mandamientos a nuestros hijos es porque los amamos. Ok. Y con estas imágenes vamos entonces a pasar a la segunda parte. Ya esta es la introducción. Esta es la introducción. Ya se acabó la introducción. Ahora vamos a ver específicamente algunos de los mandamientos de los cuales se habla en esta parasha. Yo escogí algunos y para que porque hablamos tanto de los mandamientos, pero tenemos que analizarlos para que los aprendamos. Ay, perdón. Ok. Ok. Entonces, en resumen, los mandamientos, los mishpah se originan del trono de Dios y se originan de la eternidad hasta la eternidad. Algo importante, cuando a ustedes les digan que hay unos mandamientos para los judíos y otros para los no judíos, eso es mentira. Eso es una gran mentira. Porque quien nos dice eso nos está tratando de despojar de un super privilegio y de una super bendición que Dios nos ha dado. Dios nos dio su Shabbat. Y muchas personas dicen que eso es para los judíos. Dios nos dio cada una de sus fiestas, de sus santas convocaciones, donde Él va a tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Si nosotros no asistimos a cada una de esas convocaciones, nos perdemos esa bendición. ¿Sí? No le crean a quienes dicen eso, porque el Señor no tiene acepción de personas. Fíjense lo que dice aquí en Números 15, del 15 al 16. En cuanto a la asamblea, es decir, a la congregación, es decir, a la iglesia, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante del Señor. Una sola Torá habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Entonces, el pueblo de Israel estaba conformado por las 12 tribus, pero también estaba conformado por diferentes naciones que salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel y se unieron y pasaron a formar parte de cada una de esas 12 tribus y del pueblo de Israel con todas las de la ley, no como ciudadanos de segunda. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos y nosotros tenemos la misma constitución que tienen todos los ciudadanos americanos. Yo soy residente. Y si el día de mañana me naturalizo, me hago ciudadano, no voy a ser un ciudadano de segunda. Todos nosotros somos ciudadanos de Israel y tenemos una misma Torá. ¿Ok? Seguimos eso como un apéndice.
otro fundamento. Fíjense, detrás de cada precepto, de cada mandamiento, de cada ley, hay un principio divino. Y detrás de cada principio está el Eterno mismo. Y pongo un ejemplo. No mentirás. Eso es un precepto, un mandamiento. ¿Cuál es el principio? Que tenemos que ser honestos. Tenemos que decir la verdad. ¿Y qué hay detrás de eso? Dios mismo, porque Él es la verdad. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No matarás. Hay que respetar la vida. ¿Por qué? Porque Hashem es la vida. Detrás de cada precepto hay un principio y detrás de cada principio está Dios mismo, Hashem. Ok. Esta parashá contiene 53 mandamientos. De los 613 contiene 53. Es la parashá que más mandamientos tiene en todas las diferentes parashá, en toda la Torá. Es por eso que hemos hecho énfasis en el tema de los mandamientos hoy, y es por eso que paseamos la Torá, aunque técnicamente no nos correspondía, pero quisimos hacerlo, porque no habían 10 hombres, pero quisimos hacerlo. ¿Cuánto es el total de los mandamientos? 613. Sí. Ok. En esta parashá se hablan de diferentes leyes de esclavitud, leyes penales, leyes de cómo debemos custodiar nosotros los bienes de otras personas, para dar préstamos, leyes que tienen que ver con las personas más indefensas, prestar sin intereses, procesos judiciales, etcétera, 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 etcétera. Yo tomé muestras más o menos de algunos mandamientos que me llamaron la atención. Quiero hacer la siguiente acotación. Yo mismo no entiendo perfectamente todos los mandamientos, pero eso no quiere decir que yo los deseche. Yo le ruego y le imploro al Señor que me dé sabiduría y entendimiento para poder entender qué hay detrás de cada mandamiento, cómo aplicarlos en mi vida. Entonces, no todos los mandamientos nosotros los entendemos, pero eso no nos invalida. Ok. Vamos a ver este mandamiento. Éxodo 21:2. Y este es bien polémico, ¿no? Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º saldrá libre sin pagar nada. O sea que Dios está de acuerdo con la esclavitud. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo ayer lo estaba leyendo y también tuve porque había uno que dice, por ejemplo, que si le sucede algo al siervo, pero al final, es herido, pero no sufre como daños mayores, no recuerdo textual, como que el amo no tiene que hacer ningún pago porque es su siervo al final. Entonces, como yo decía, pero... A veces suena chocante, suena suena así como, o sea... Y el tema es que como ahí habla de siervo, pero donde yo estaba leyendo hablaba de esclavo. Sí, porque esa palabra se puede traducir como siervo o como esclavo. Claro, pero esclavo es más fuerte. Pasa que el concepto de servidumbre o esclavitud hebrea es totalmente diferente al concepto de esclavitud del mundo. Ahora fíjense lo siguiente. Pero ya como tú dices, y Dios quería, o sea, que la gente fuera esclava, ¿sabes? O sea, ahí lo ves cuando Pareciera que fuera eso, pero fíjense lo siguiente, miren. Juanita nos leyó en los profetas, Jeremías 34, 12 al 14, nos va a permitir leerlo de nuevo, ese versículo dice, esos versículos. Por lo cual vino palabra de Hashem a Jeremías de parte de Hashem diciendo, así dice Hashem, Elohim de Israel. Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto de casa de siervo diciendo, al cabo de 7 años dejará libre cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Te servirá pues 6 años y lo enviarás libre de ti, mas vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. ¿Sí? Habla aquí, si continúan leyendo, aquí habla de una historia donde el pueblo había hecho un pacto de cumplir estos mandamientos y después lo ejecutaron. Al 7º año liberaron a todos los siervos, a todas las personas esclavas que habían sido vendidos, ¿no? Pero después se arrepintieron, ¿no? Y volvieron a esclavizarlos a los siervos. Entonces el Señor se molestó
le dijo que incumplieron su pacto y la consecuencia que pagaron es que Dios los hizo esclavos de otra nación, de una nación extranjera. Dios no quiere la esclavitud de ningún ser humano. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú te endeudas con el banco para pagar la hipoteca de la casa, te esclavizas con el banco. Si no pagas la deuda, te quitan la casa. Lo pierdes todo. ¿Cuántas personas no están esclavizadas a su trabajo? No tienen tiempo ni para compartir con la familia, mucho menos con Dios. Ese es el mundo. En cambio, el Señor, y lo vamos a ver en varios de los mandamientos más adelante, por ejemplo, si había una persona que por mala cabeza caía en la quiebra, hacía malos negocios, lo estafaron, lo que sea, y caía en la quiebra y estaba destinado a la indigencia, se le da la opción a esa persona del pueblo de Israel de ofrecer sus servicios a alguna familia. Esa familia hacía un contrato de que iban a trabajar 6 años para esa familia, ¿no? Y al 7º año iba a quedar libre. En ese contrato se le garantiza vivienda, educación, comida, un trato respetuoso, y se le garantiza que cuando se fuera en libertad iba a tener suficiente como para poder mantenerse sin estar en la indigencia. Es una oportunidad de salir adelante. Ese es el concepto de la servidumbre hebrea o de la esclavitud hebrea. Y es limitado por el tiempo, máximo 6 años. Y si no lo sacas libre al 7º año, te la verás con Dios. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿no? Hermoso. Entonces, lo comprendemos bajo una nueva dimensión. Vamos a ver, bueno, y fíjense, y esto tiene que ver con qué, con el Shabbat. Dice, si compras un siervo hebreo te servirá 6 años y al 7º año lo liberarás. ¿Y de qué se trata el Shabbat? Nosotros en Egipto no podíamos celebrar Shabbat porque teníamos que hacer lo que nuestro dueño nos obligaba a hacer. Trabaja, paga, no descansamos. Éramos esclavos. En cambio, el Shabbat, ordenado por Dios, nos apunta hacia la libertad. ¿Para qué? Pero esa libertad es servirle a un nuevo dueño que no nos maltrata ni que nos mata, sino que nos da la vida. Otro mandamiento. ¿Puedes leernos, Tatiana, por favor? 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Ok. Recuérdense que la palabra dice que la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. La creación quiere ser liberada también, porque está presa, porque hasta las estrellas mueren, los animales mueren, las plantas mueren, todo muere. Y aquí se establece un principio que incluye a las bestias del campo, por ejemplo, para que descansen, a los pobres. Una persona que todo el día, como en Venezuela, tiene que hacer cola, toda su vida se la pasa haciendo cola para agarrar un poquito de comida, o escarbando dentro de la basura. No tiene estómago para pensar. Porque si tienes hambre, difícilmente te puedes concentrar en estudiar la palabra. ¿Y cómo te vas a poner a estudiar la palabra si te estás muriendo? No tienes fuerza. Eso es una esclavitud, el hambre. Aquí se deja descansar la tierra, que es creación de Dios, el 7º año. Lo que nazca de ahí, que nazca naturalmente. ¿Para quién? Para los pobres. No para ti, para los pobres. ¿Y para quién más? Para las bestias del campo. Y esas bestias del campo también están reposando,
porque no están trabajando ese año. Entonces fíjense, cada precepto, cada mandamiento está conectado con uno o varios de los 10 mandamientos. Y cada uno de los 10 mandamientos está conectado con el amar a Dios o el amar al prójimo. Y el amar a Dios y el amar al prójimo está conectado con Dios mismo, porque Dios es amor. Y Dios es eterno. ¿Entienden por qué ese hilo es indestructible? Ok. Entonces esto también tiene que ver con el Shabbat, y el Shabbat tiene que ver con libertad y vida. Éxodo 23:9. Señora Juanita, ¿puede leerlo, por favor? No oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Ok, niños, ¿a quién de ustedes yo le di este mandamiento? Alfonso, a mí. Alfonso. Ok, yo hice como un experimento, ¿no? Esta semana, hace 2 días, a cada uno de mis hijos le di un mandamiento. Y le dije que meditara en ese mandamiento. Y le dije que por favor buscaran una aplicación práctica en su vida. Y les dije que pensaran en qué beneficio le puede traer ese mandamiento. Alfonso, ¿puedes acompañarnos aquí y compartirnos un poco lo que tú meditaste con respecto a este mandamiento? Da la vuelta. ¿Cómo? ¿Si quieres decir? Te cedo la silla de Moisés. El estrado de Moisés. Bueno, medité y una forma que podría aplicar esto en mi vida es que una forma que ya lo había hecho, por ejemplo. Antes en mi colegio, en 2º grado, vino una amiga. Habla primero cuando tú llegaste al colegio. Cuando yo llegué al colegio, yo no sabía inglés, nada de inglés, solo sabía español. Entonces muchos de los niños me rechazaban, no podía jugar con ellos, muchas veces era maltratado, siempre quedé de último, siempre detrás. Uno se llamaba Michael, él... No, diga el pecado más no pecado. No, pero Ahora, ok, sigue, papi. 2 de ellos, uno se llama Michael, otro de ellos se llama Julius. Ellos sí me agradecieron y poco a poco, hasta el día de hoy, somos mejores amigos. Pero en 2º grado, una niña vino de Argentina y ella también no sabía nada de inglés. Yo ya sabía inglés en ese tiempo. Ella solo sabía hablar español, pero entonces yo decidí ayudarla porque yo también sabía cómo se sentía ser oprimido, cómo es el sufrimiento de que uno lo rechazan casi siempre. Entonces decidí ayudarla para que sepa el lenguaje inglés, para que no la rechacen. Y entonces rapidito, ¿no? En meses, como así, tal vez unos 2 meses, ella ya sabía el lenguaje inglés. Y entonces los beneficios de eso es ahora que somos uno de los mejores amigos también. Ahora siempre estoy en contacto, siempre hablo con ella, siempre reímos, siempre hablamos. Y entonces el beneficio es que abres puertas, tienes una amistad, una relación cercana con otra persona y después también le puedes predicar la palabra. Amén. Bueno, ya Alfonso, porque me vas a hacer muchas cuentas. El próximo te va a dar el estudio. Ay, perdón. Bueno, sin comentarios. Vamos al siguiente mandamiento.
6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Entonces tenemos que tomar en cuenta a nuestros empleados, nuestros siervos, así como el extranjero, porque todos tienen derecho de buscar al Señor. Entonces, si yo tuviese un negocio y yo celebro Shabbat y no le doy el día libre a mis empleados, creo que estaría como que poniéndome por encima de ellos y no sería justo. Pero va en contra de las leyes del mercantilismo, ¿no? Y más los sábados, que es uno de los mejores días para las fiestas. Ok. Todavía me siento acongojado o impactado por el testimonio de Alfonso. Dios, eso no te lo reveló, sino el Espíritu de Santidad que está en ti. Ahora imagínense que nosotros le digamos a nuestros hijos que los mandamientos están abolidos desde pequeños. Lo estamos, le estamos quitando la posibilidad de esa bendición y ese privilegio. Otro mandamiento. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Esto tiene que ver con qué, esto está conectado con qué mandamiento de los 10 mandamientos, con no darás falso testimonio y no asesinarás. Porque fíjense, cada vez que nosotros damos un testimonio falso de alguien, hacemos una acusación falsa, es como si lo asesináramos. Y es como el pecado, o sea, cada uno de nosotros somos culpables de que el justo y el inocente haya sido crucificado. Entonces, Y la mentira también, Rey, porque ahí estaremos mintiendo con respecto a una persona, ya sea para bien o para mal. sí, pero claro, al dar falso testimonio es una mentira, pero no es una mentira cualquiera. El falso testimonio es una mentira ante un tribunal, porque ante un juicio, porque ese falso testimonio va a traer consecuencias, ¿no? Porque si un niño acusa a su hermanito de algo que no hizo y que hizo esa persona, ¿quién rompió el vaso? Fue mi hermano. Y es una acusación falsa, viene papi y castiga al otro. No tienes televisión promocional. Bueno, por romper un vaso no castiga así, ¿no? Por otra cosa más grave. No tienes la tableta hoy, no sé. Es un juicio que yo estoy emitiendo en función a una información falsa que me están dando. Ok. Entonces fíjense cómo está conectado con los 10 mandamientos y está conectado con el amor al prójimo. Este mandamiento yo se lo di a quien: no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. A ti, Abraham, ven, ¿quieres compartirnos un poco lo que meditaste sobre esto? Lo que yo medité, bueno, sí, también fue pasado que cuando estaba en clase en 2017, que fue Navidad, a mí me gustaba danzando, bailando, cantando, y mi maestra me dijo para que yo haga eso, pero en Navidad, que tengo que hacer las canciones de Navidad. Yo en verdad lo quería hacer, pero después me recordé sobre que no es correcto celebrando eso, porque tengo que celebrar a Dios, no a tiempo de Navidad. Así que lo rechacé, y los beneficios que eso me dio es que podía entender más de los mandamientos, estar más tiempo con familia y dormir así
leo eso. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Proverbios 17:15. Ok. No debemos pervertir la justicia. Porque al Señor no le gusta. Ok. Proverbios 19:9 y 14:25 habla sobre las consecuencias que tienen para las personas que se prestan para dar falso testimonio. ¿Puedes leerlo, Memor, tú también de nuevo, esos dos proverbios, por favor? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras perecerá. El testigo veraz salvará vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Okay. Nosotros no podemos ser traidores a nuestros principios, ni podemos ser traidores a la palabra del Señor, ni al Eterno mismo. Y tenemos que estar conscientes que estas cosas traen consecuencias, no van a quedar sin castigo. Ok. Miren este mandamiento que me parece importante. ¿Qué dice, señora Miguel, por favor? Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Fíjense cómo suceden tantas cosas terribles en este mundo por no aplicar y comprender este mandamiento. Y les voy a poner un ejemplo. En el socialismo, el comunismo, ellos muestran un falso amor hacia el pobre. El pobre siempre tiene la razón. Siempre. En cualquier juicio con una persona que no sea pobre, con un rico y un pobre, el pobre siempre va a ganar, aunque el rico tenga la razón. En Venezuela, desde que se montó Chávez hasta el día de hoy, hay inamovilidad laboral. O sea, ningún patrono puede despedir a un empleado en los últimos 20 años. Bueno, casi todo el país está desempleado hoy en día. Porque pervierten la justicia, por quererle darle la razón siempre al pobre. Miren, en una oportunidad yo tenía un empleado que lo capturamos robando y lo despedimos, aunque la ley nos prohibía despedirlo. Pero yo no puedo tener un ladrón y dormir tranquilo, ¿no?, dentro de mi oficina, ¿no? Bueno, esa persona nos demandó ante el Ministerio de Trabajo. Tuvimos que, después de un año, reintegrarlo al trabajo, pagarle sueldos caídos por un año. Y como nosotros no queríamos que él estuviera ahí y él tampoco quería estar ahí, porque estaba aprovechándose de la situación, bueno, tuvimos que llegar a un acuerdo y le pagamos otra cantidad de dinero para que se fuera. Y firmaron una renuncia con la cual él no nos podía demandar de nuevo. O sea, un premio. Todo porque el gobierno socialista bolivariano revolucionario de Venezuela, que ama a los pobres, le daba la razón a los pobres, así fueran unos delincuentes. Bueno, pasó un tiempo, como 2 años, y un empleado mío un día vino: mira, ¿sabes a quién vi? A tal persona. Era esa misma persona. ¿Dónde lo viste? En la estación del metro de la California. ¿Y qué pasó? Bueno, no, se lo estaban llevando preso porque estaba robando. Bueno, el Señor es nuestro juez, nuestro vengador. Eso es, no podemos ser parcial al pobre porque es pobre, y entonces es una solidaridad automática. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay solidaridad automática entre los republicanos y los demócratas. Si Trump saca una idea buena, por ejemplo, yo no sé si es buena o no es buena, ¿no?, pero en la cuestión del muro, desde hace 20 años los demócratas y los republicanos están de acuerdo en que hay que poner un muro. Pero ahorita, como se fue un lema de campaña de Trump que quiere poner muros, ya los demócratas no, solo por llevarle la contraria a Trump.
Entonces no podemos ser parcializados de manera automática con una causa o la otra y dejando de un lado la justicia, la verdad y la razón. Si el demócrata tiene razón, oye, vale, y yo soy republicano, bueno, accedo, y viceversa. Ojo, yo no soy republicano ni demócrata porque yo ni siquiera tengo el derecho de votar en este país, ¿no? Es un simple ejemplo. Entonces, tenemos que agarrar los mandamientos y traerlos a nuestra vida diaria y pedirle a Señor sabiduría para poder practicarlos. Ok. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Y el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Este es uno de los pecados más graves. ¿Por qué? Porque nuestros padres se asociaron con Dios para darnos vida. Y cuando nosotros herimos a nuestros padres o los maldecimos, estamos maldiciendo y hiriendo a Dios mismo, que es el Padre de toda la creación, el Padre de Israel. Estas cosas son delicadas. Por supuesto, les aclaro una cosa. Esto no quiere decir que hoy en día, aquí en los Estados Unidos, si un niño maldice a su padre, el padre lo tiene que matar. No es así. Esto era en Israel cuando existía el templo y cuando había el tribunal de los ancianos, que la causa se llevaba ante el templo, se juzgaba y se tomaba una decisión al respecto. Ahora, eso era en la tierra prometida. La tierra prometida, la cual nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta, es el mundo venidero. Y tengan ustedes la plena seguridad que en el mundo venidero ningún hijo va a poder maldecir a sus padres, ni mucho menos caerle a golpe, ¿no? Porque automáticamente sería pues condenado eternamente. Además que en el mundo venidero ya todas esas cosas van a estar abolidas por completo en el infierno. Entonces, en el pueblo de Dios no pueden existir estas cosas, no deben existir. Yo tengo un familiar que tiene un hijo que está en drogas, vive con él, le pega, fuma drogas en la propia vivienda, le roba la plata al papá para comprar drogas. Ahora, ¿cómo aplicaría yo el mandamiento si yo fuera él? Bueno, le digo, hijo, tienes que irte de la casa, ¿no? Las puertas están abiertas para el día en que tú pues decidas arrepentirte de todas estas cosas y respetarme a mí como tu papá, dejes la droga y todo eso, ¿no? Lo pongo en oración ante el Señor, pero ya ese niño está muerto espiritualmente. Pero cuando yo lo saco de la casa, le estoy dando la oportunidad con esa disciplina a que se arrepienta. Pero mientras yo lo mantenga en la casa, me roben, yo lo acepto, me peguen, yo lo acepto, fuma droga, yo lo acepto, jamás se va a arrepentir. Ok. Continuamos, y perdónenme si me emociono con estas cosas. Claro. Ok. Fíjense, en Deuteronomio 21:18, ¿qué dice Alfonsín Tintín? Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castiga, ni aún así les hace caso. O sea, esa es la descripción de deshonrar a papá y mamá. ¿No? Un hijo terco, desobediente, rebelde y que lo castigan y igualito sigue igualito o peor. Ok. ¿Qué dice Shemot 23:8? Mi amor. Y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Yo lo conecté con no robarás, porque el que recibe soborno está robando. Un funcionario público que tiene un sueldo recibe una comisión de algún contratista y está robando. Pero también es codicia.
Porque una persona que acepta el soborno es porque tiene codicia. Quiere tener dinero, poder, fama, fortuna. Y con ese dinero quiere hacer lo que le dé la gana. ¿Qué dice la palabra sobre el soborno? Tati, Proverbios 17:23. El impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho. Ok, eso es a escondidas, siempre el soborno es a escondidas. Por ahí grabaron al ex candidato Petro en Colombia recibiendo un poco de dinero en efectivo, ¿no? A escondidas, pero lo grabaron. Porque Dios, que inventó el ojo, todo lo ve. ¿Qué dice Proverbios 17:8, Carlito? Talismán es el soborno a los ojos de su dueño. Donde quiera que se vuelva, prosperará. Esa es mi arma secreta de la suerte para hacerme rico, ¿no? Y efectivamente, en Venezuela se han robado más de 300.000 millones de dólares. Venezuela vive con todos sus gastos pagos, sin que nadie trabaje y se quede todo el año en su casa sin hacer nada, con 50.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares que se han robado, producto de la corrupción, el soborno y todo ese tipo de cosas, de brecha y todas esas cosas, el clan y todo eso, alcanzan para que Venezuela esté 6 años con todos los gastos pagos. Imagínense, ¿no? Lo que hace el soborno, ¿no? Es un talismán para el que lo adopta como sistema de vida. Y Eclesiastés 7:9, señora Miri. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. ¿Cómo corrompe el corazón? Nosotros no dejamos de estar impresionados con tantas cosas horribles que vemos en Venezuela, los crímenes más atroces. En Colombia mismo, Juanita, en la guerrilla que empezó con unos supuestos ideales, terminaron convirtiéndose en narcotraficantes, explotadores sexuales de los niños, secuestradores, etcétera, 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 etcétera. El soborno va corrompiendo el corazón y hace que el ser humano caiga en el nivel más bajo. Otro mandamiento. Señora Juanita, por favor. Si 2 hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra o con el puño y no muere, pero guarda cama, y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Ok, queda absuelto de una acusación de homicidio, ¿no? Asesinato. Pero tiene que compensar económicamente por todos los perjuicios que esa persona ha tenido. Oye, si yo trabajo en un almacén levantando cajas, si yo trabajo como taxista manejando y tengo la pierna rota y no puedo ir a trabajar, entonces, ¿quién me paga a mí ese dinero que yo perdí? Bueno, la persona que te envió tiene que pagarte todo eso. Y no solo eso, sino que tiene que pagarte todos los cuidados médicos. Eso es justo. Y si no lo hace, te está robando. Porque esto es una pérdida económica para la persona. Si alguno destapa un pozo, Estefanía, por favor, léenos esto. Si alguno destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre, y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Imagínense eso. ¿Cómo aplicamos ese mandamiento hoy en día aquí? Bueno, por ejemplo, un ejemplo. Imagínense que en medio de la avenida, aquí cuando ustedes salgan, hay un tremendo hueco. Y eso es potestad de la ciudad de Miami-Dade. Y usted cae en ese hueco. Se le daña el caucho y se le dobla el ring. Y se le rompe el tren delantero. ¿Quién se debe responsabilizarse por eso? La ciudad. Y debe restituir todo eso. Porque hoy en día eso lo paga el seguro. Pero si lo paga el seguro mío, el seguro mío después va a demandar a la ciudad para que le pague su dinero.
O sea, estos son mandamientos de justicia que regulan las relaciones entre los seres humanos. Porque la gente puede decir, ay, bueno, pero es que yo no vivo en el campo, yo no tengo buey, no tengo asno, ni nada de esas cosas, eso no aplica para mí. Mentira. Porque lo que tenemos que ver es el principio que hay detrás de cada mandamiento. Si hay aplicación práctica para cada uno de nosotros. Miren esto. Esto lo hemos vivido tanto en Venezuela y en Colombia. Tati, léenos, por favor. El que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Ese es el peor de los robos. Y ese es la peor de las idolatrías. Bueno, no la peor, sino es una idolatría. Porque mi vida le pertenece a Dios, no al secuestrador. Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela tienen secuestrado a millones y millones de venezolanos. Eso es un robo y es una idolatría, porque si mi vida le pertenece a Dios, ¿cómo yo voy a, o cómo una persona puede apoderarse de otra persona como si fuera de ella y venderla? Y si no le pagan lo que quiere, la mata, como si fuera Dios. Eso es una idolatría. Por lo tanto, el juicio que se merece una persona que haga eso es la muerte. Debería haber pena de muerte en nuestros países para esos casos. Sí. Ok. Cuando alguno hurtare buey u oveja, lo degollare y lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, o por aquella oveja 4 ovejas. Viene un ladrón, te roba el carro, bueno, me tienes que dar el equivalente en dinero a 4 carros. Lo agarraste, lo desarmaste y lo vendiste por partes. Ah, no tienes para pagarme. Entonces el tribunal lo vende como un siervo. Para que en un sitio tenga casa, comida y un trabajo por medio del cual se pueda rehabilitar. Ese es el concepto de servidumbre. Fíjense, o para evitar la indigencia o para evitar la delincuencia. Y para dar una oportunidad a las personas de que tengan un nuevo comienzo. En estos casos, si la persona no tenía para pagar los 5 bueyes o las 4 ovejas, era vendido como esclavo. Pero para que saliera libre al séptimo. Ok. Renata, ¿cuál fue el mandamiento que yo te di? Sobre, más o menos, ¿sobre qué trataba? De si tú tienes un enemigo y... Ya sé, ya lo voy a buscar. Porque hay tantos mandamientos de distintos temas, no los voy a poder tocar todos, pero aquí, Creo que aquí está el de Renata, este es el último que vamos a analizar. ¿Ok? Renata, ¿puedes decirnos un poquito sobre qué meditaste tú en este mandamiento? No me vayas a hacer llorar, por favor. Renata. Primero lo lees, porque yo no lo he leído todavía, y después hablas. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o asno, ciertamente se lo devolverás. Y si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarte. Ok, ¿qué meditaste al respecto y en el corazón? Lo que yo medité al respecto era de como un ejemplo de si tú tienes un bully y encuentras como su perro perdido, aunque es tu bully y te maltrata, lo vas a devolver. Y si tú encuentras el carro del
puede traer eso si practicas ese mandamiento en mi corazón? El beneficio será de que Mira para allá, mira para allá, para nuestro. Mira a tu abuela. Mientras que tu abuela te ve. ok. El beneficio es de que el bully ya no va a querer ser tu bully y te va a preguntar por qué lo ayudaste a este bully y le respondes de la Torah y el bully también tal vez va a querer ser un creyente del Señor. Amén. No siga, por favor. Ay, bendito sea el Señor que pone en la boca de los niños su verdad, su alabanza. Batería. Carlos, gracias. Ahora, vamos a cerrar con este mandamiento, pero voy a profundizar un poquito. Eso me va a tardar como unas 2 horas más. Carlos dijo, voy a tomar agua. Carlos dijo, busca café. Mire, ya en mi varita. Creo que la dejaste en el piano. La que me hizo Renata. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Fíjense, la letra Aleph representa a Dios y al líder fuerte. En el hebreo, en el paleohebreo, se escribe así, se dibuja como la cabeza de un buey. El buey es un animal que es súper útil para todo, porque te ayuda a trabajar el campo, a sembrar y todo ese tipo de cosas. Servía para los sacrificios, sirve para alimentar porque es kosher y es un animal muy fuerte y que también su piel ayudaba a hacer las tiendas, a hacer ropa, o sea, para todo. Pero ese buey que representa la Aleph representa a el Eterno mismo. Muchos de nuestros hermanos judíos que no conocen a Yeshua tienen al Eterno perdido, porque el que no reconoce al Hijo pues tampoco reconoce al Padre, aunque tú creas estarlo reconociendo. Muchos de nuestros hermanos cristianos tienen perdido al asno, perdón, el asno representa al Mesías, porque ¿cómo vino el Mesías? En un pollino, dice la profecía de Zacarías, en un asno. Lo confirma en Mateo, Yeshua mandó a pedir un asno y entró a Jerusalén justo antes de que lo agarraran preso en un asno. Y tiene que ver con el Mesías, que está perdido para nuestros hermanos judíos. Pero la palabra de Dios, la Torah, en una parte está perdida para nuestros hermanos cristianos, porque la consideran que no es vigente, que está abolida. Y nosotros tenemos que devolverle el Mesías a nuestros hermanos judíos y la Torah a nuestros hermanos cristianos. No podemos quedarnos ahí y sin hacer nada, porque el no hacer nada también es pecado. También es pecado. Eso es importante. Ahora fíjense, el otro mandamiento que me dio Renata dice: si ves caído debajo de su carga al asno de uno que te aborrece, no lo dejarás a él solo, ciertamente ayudarás a levantarlo. ¿Por qué ese asno está caído? Porque tiene un peso que no puede soportarlo. Ahora, tenemos que conectar esto con lo que dice Yeshua. Él dice en Mateo 11, 29 y 30, señora Juanita: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando Yeshua vino sobre el asno no estaba caído,
El yugo de Yeshua es la Torá. Así lo interpretan todos los sabios en el Talmud, en la Torá oral. Siempre se ha relacionado el yugo con la Torá. El yugo de la Torá. Y el yugo de la Torá es fácil y ligera para nuestra vida, porque nos resuelve la vida. No deja que nosotros nos metamos en problemas, es un manto de protección para nosotros. Ahora, ¿qué dice Mateo 11, 29, 30, mi amor? Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Okay. Aquí se está hablando de Yeshua. Yeshua vino a abolir la ley de los mandamientos expresados en dogmasim, dice en hebreo, que son los dogmas. Fue lo que vino a abolir el Señor. Muchos hermanos consideran que lo que está diciendo ahí es que vino a abolir la Torá, contradiciendo lo que ya habíamos leído antes. Pero lo que vino a abolir son los dogmas. ¿Qué dice el diccionario Strong de los dogmas? De la palabra dogma. Strong 1378 para los que quieran buscar. Y tiene que ver con ritos o opiniones de las personas. Ah, mira, el Shabbat, tú no puedes manejar el Shabbat. No puedes usar ascensor en Shabbat. Eso es un dogma humano, son opiniones humanas. No dice la Torah eso. Y esos dogmas humanos crean una carga que no se puede soportar. ¿Qué dice Lucas 11:46? De esos eruditos, que Yeshua hablándole a los eruditos de la época, a algunos fariseos, ¿qué dice Sonamil? Y él dijo: hay también de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Esas personas religiosas, que las hay hoy en día también, a los discípulos los cargan con unas cargas insoportables. Y ellos mismos ni siquiera la pueden cumplir, ni se preocupan. Y no se preocupan por ayudarlos a quitarle la carga. No se preocupan. Ahora, es nuestro deber como creyentes quitarle a los creyentes esas cargas pesadas que esas personas falsas, hipócritas o falsas, que practican una falsa religiosidad, han puesto sobre ellos. Y guiarlos a que tomen el yugo de la Torá, la carga de Yeshua, que es ligera y fácil de llevar. Y eso es una interpretación un poquito más profunda de este mandamiento que leyó Renata. Y fíjense, Pablo decía: mis hermanos judíos son enemigos por causa del Evangelio, pero amados por Dios por causa de nuestro Padre, de la promesa. Entonces, cuando él iba a cualquier ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga y le predicaba a los judíos. Y posteriormente le predicaba a los gentiles. Eso debemos hacer nosotros también. Y con esto finalizamos. Hay muchos mandamientos más que lo dejamos, pero no nos da tiempo. Y podemos concluir lo siguiente. Dice la palabra en Deuteronomio 4, 6 y 7. Así que guardémoslos, hablando de los mandamientos, y pongámoslos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Hashem, nuestro Elohim, siempre que le invocamos. O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta Torá que hoy pongo delante de nosotros.
En resumen, los mandamientos son nuestra sabiduría e inteligencia. Testimonio para el mundo. Los mandamientos reflejan el amor de Hashem, el amor que Hashem tiene por su pueblo. Reflejan su justicia y reflejan su misericordia. Sed santos porque yo soy santo, dice el Eterno. Shabbat shalom.